Tengo 66 años y nunca escuché a mi padre durante muchos años. Pensé que pensé que había estado ahí, que había compartido tiempo con él, que dentro de lo posible había entendido lo que decía. No éramos cercanos de una manera evidente, pero tampoco había una distancia que doliera. Todo parecía funcionar dentro de lo esperado. Y durante décadas me quedé con esa idea sin cuestionarla demasiado. Pero ahora, mirando hacia atrás con una calma que antes no tenía, empiezo a notar algo distinto. Estuve cerca, pero no estuve realmente disponible para escucharlo. Hay una diferencia que durante años no supe ver, porque uno puede compartir la misma casa, las mismas rutinas, los mismos silencios, y aún así no escuchar de verdad. No porque no quiera, sino porque escucha desde un lugar donde ya cree entender. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, no levantaba la voz, no imponía su presencia, no buscaba tener la última palabra, decía cosas simples, casi siempre en momentos tranquilos, como si no quisiera interrumpir el ritmo de nadie. Y durante mucho tiempo interpreté eso como falta de profundidad. Pensaba que si algo era importante, debía decirse con más fuerza, con más claridad, con más insistencia. Pero ahora entiendo algo que antes no podía ver. No era que él dijera poco, era que yo no sabía escuchar lo que ya era suficiente. Yo siempre estaba apurado, no de una forma evidente, no corriendo de un lugar a otro, sino con una prisa interna constante, una necesidad de avanzar, de resolver, de demostrar que sabía lo que hacía. Sentía que detenerme era perder tiempo, que dudar era quedarme atrás, que escuchar demasiado podía hacerme vacilar. Y en ese estado, todo lo que no fuera urgente simplemente pasaba de largo. Recuerdo muchas noches en la cocina, él sentado, tranquilo, después de cenar, yo de pie, con la cabeza en otra cosa, pensando en el día siguiente, en el trabajo, en lo que tenía que resolver. A veces me decía algo breve, no como un consejo directo, sino como una observación. No todo lo que parece urgente lo es. Yo asentía, respondía algo rápido, y seguían. En ese momento, sentía que había escuchado yo y sé que no. Porque escuchar no es oír palabras. Escuchar es permitir que algo te detenga, aunque sea un segundo. Es darle espacio a una idea para que no se pierda en el ruido de lo inmediato. Y yo no le daba ese espacio a nada que no encajara rápido en lo que ya creía. Con el tiempo, esa forma de estar se volvió natural. A los 30, ya tenía una vida organizada, trabajo estable, responsabilidades claras, decisiones tomadas. Desde afuera, todo parecía correcto. Y yo también lo creía. No había grandes conflictos, no había rupturas, no había nada que me obligara a cuestionar lo que estaba haciendo. Mi padre seguía ahí, igual de sereno, igual de silencioso. A veces venía a casa, se sentaba sin decir mucho y observaba. No opinaba constantemente, pero cuando lo hacía, siempre era en momentos específicos. Una vez, mientras yo hablaba de un problema en el trabajo, me dijo algo que en ese momento no entendí. Han cuidado con lo que eliges sostener solo por costumbre. Yo sonreí, como si hubiera entendido, pero no me detuve a pensar en eso. Hay algo que pasa cuando uno es más joven y cree que tiene tiempo de sobra. Todo parece reversible, todo parece ajustable más adelante, como si las decisiones importantes pudieran revisarse en otro momento cuando haya más claridad, más experiencia, más calma, y entonces uno posterga las preguntas que incomodan. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy viviendo como realmente quiero? ¿O simplemente estoy cumpliendo con lo que se espera? Mi padre, sin decirlo directamente, siempre me acercaba a esas preguntas, pero yo siempre encontraba la forma de esquivarlas. Me refugiaba en lo práctico, en lo urgente, en lo que había que hacer hoy. Me decía a mí mismo que ya habría tiempo para pensar en lo demás, al siempre después, siempre más adelante. Y así
Pasaron los años, a los 40. La vida ya no se sentía tan abierta. Ya no era solo avanzar, era sostener lo que había construido, mantener estabilidad, no arriesgar demasiado, no romper lo que, en apariencia, funcionaba. Y sin darme cuenta, empecé a vivir en automático, despertar, trabajar, cumplir, descansar y repetir. Había momentos en los que algo no encajaba del todo. No era una crisis, no era algo evidente, era una sensación leve, difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no lo suficiente como para detenerme a mirarlo de frente. Y en esos momentos, sus frases volvían. No confundas tranquilidad con resignación. Mas otra vez, no me detenía. Y ahora, con 66 años, hay una pregunta que no puedo evitar hacerme. ¿Cuántas veces estuve frente a él, creyendo que entendía, cuando en realidad solo estaba esperando que terminara de hablar? Esa pregunta no tiene respuesta exacta, pero pesa porque no apunta a un momento, apunta a muchos, a pequeñas escenas donde todo parecía normal. Mas, algo importante estaba pasando sin que yo lo viera. Si alguna vez sentiste que estabas escuchando, pero sin estar realmente ahí, tal vez entiendas esto. A los 50, el silencio empezó a tener más espacio, no porque la vida se hubiera detenido, sino porque ya no podía llenarlo todo con movimiento. Había pausas en momentos en los que ya no había nada que hacer, y entonces aparecía algo que antes no tenía lugar. Pensamientos que no se iban rápido, recuerdos que volvían sin aviso, frases que ahora sí tenían sentido, y junto con eso una incomodidad que no se explicaba fácil, porque entender tarde no es lo mismo que entender a tiempo. Cuando entiendes a tiempo, puedes cambiar, ajustar, elegir distinto. Pero cuando entiendes tarde, lo único que puedes hacer es mirar y aceptar. Recuerdo una tarde en la que fui a visitarlo. Ya estaba mayo, era más lento, más callado. Nos sentamos en la cocina, la misma de siempre, pero esta vez yo no tenía prisa. No estaba pensando en lo que venía después. No estaba esperando nada. Solo estaba ahí y en ese estar, por primera vez, presté atención de verdad no a lo que decía, sino a todo lo que nunca había dicho. Quise decirle que ahora entendía que esas frases no eran comentarios sueltos, eran advertencias suaves, pero no supe cómo, porque hay cosas que cuando llegan tarde ya no se dicen, igual se sienten, y eso es más difícil. Después de que se fue, el silencio cambió. Ya no era una pausa, era un lugar sin palabras. Y en ese silencio, todo volvió a frases completas, a momentos enteros. Todo lo que antes parecía pequeño, ahora tenía peso. Y ahí entendí algo que no había visto antes. Él nunca habló demasiado, porque no hacía falta. Decía lo justo, y lo justo era suficiente. El problema nunca fue lo que él dijo. Fui yo, que no supe detenerme, que no supe escuchar, que siempre creí que habría tiempo, y el tiempo no funciona como uno cree. No avisa, no espera, no se detiene para que uno entienda, siguen. Y un día, simplemente, te das cuenta de que algunas cosas ya no se pueden volver a vivir de la misma forma. Ahora, cuando alguien habla, intento hacer algo que antes no hacía, no responder rápido, no cerrar, no suponer que ya entendí. Me quedo un poco más, escucho de verdad, no porque eso cambie el pasado, sino porque cambia lo que todavía está. Porque si algo aprendí, es que lo importante casi nunca llega gritando. Llega en forma de frases simples, de momentos comunes, alguien que dice algo breve, y sigan, y tal vez ahí está todo en sí. Estas reflexiones te hicieron pensar. Y sentiste que algo de esto también es parte de tu historia. Puedes suscribirte al canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces solo entendemos cuando ya es tarde. A veces pienso que el error no fue no haber entendido, sino haber creído que entender
era algo que podía dejar para después, porque durante mucho tiempo viví con esa sensación tranquila de que todo estaba bajo control, de que la vida seguía un camino lógico, ordenado, sin grandes rupturas. No había señales claras de que algo estuviera mal. No había conflictos que me obligaran a detenerme. Todo parecía suficientemente bien como para no hacer preguntas. Y ese es el tipo de lugar donde más fácil es no escuchar no, porque falte algo, sino porque nada parece faltar. Mi padre nunca interrumpía ese equilibrio. No venía a cuestionar mi vida. No me decía que estaba equivocado. No intentaba convencerme de nada. Solo decía cosas pequeñas, casi al pasar, como si dejara algo sobre la mesa, sin asegurarse de que yo lo tomara. Y yo casi nunca lo tomaba. No porque lo rechazara, sino porque no lo veía como algo necesario. Pensaba que ya estaba entendiendo lo suficiente, que lo importante ya lo tenía claro, y que lo demás podía esperar. Pero hay algo que uno descubre con el tiempo. No todo lo importante se presenta como algo urgente, y no todo lo urgente es importante. Esa diferencia parece obvia cuando la dices en voz alta, pero vivirla es otra cosa, porque la vida empuja, te llena de cosas que hacer, te ocupan, te distrae, y sin darte cuenta, empiezas a medir lo importante por lo que ocupa más espacio, no por lo que realmente lo es. Y ahí es donde muchas cosas se pierden. No porque desaparezcan, sino porque pasan por un lugar donde no las reconoces. Ahora, cuando vuelvo a esas escenas, no veo errores grandes. Veo momentos normales, conversaciones simples, días comunes. Y eso es lo que más inquieta. Que algo tan importante haya estado escondido en algo tan cotidiano, porque uno espera que lo importante se anuncie, que tenga una forma clara, que deje una marca evidente. Pero no siempre es así. A veces llega en una frase corta, en un comentario sin énfasis, en alguien que habla sin intención de convencer. Y si uno no está disponible en ese momento, se pierde no para siempre, pero sí de una forma que ya no se puede recuperar igual. Durante mucho tiempo, pensé que si algo realmente era importante, iba a volver iba a aparecer de nuevo, que tendría otra oportunidad de entenderlo. Y en parte, es verdad. Muchas cosas vuelven, pero no vuelven en el mismo momento. No vuelven con la misma posibilidad. No vuelven con la persona que las dijo. Y eso cambia todo, porque entender algo sin poder compartirlo no es lo mismo. Es una comprensión incompleta, como si faltara una parte que ya no está disponible. Y uno tiene que aceptar eso, sin cierre, sin confirmación, sin esa sensación de haber llegado a tiempo. Recuerdo que después de su muerte, hubo un periodo en el que no pensaba mucho en esto, no porque no estuviera ahí, sino porque todavía no tenía forma. Era solo una sensación difusa, algo que no encajaba del todo, pero que tampoco sabía cómo mirar. Y durante años simplemente seguían como siempre, o al menos eso creía. Pero hay algo que cambia con el tiempo, no de golpe, no de forma evidente, sino poco a poco. Empiezas a tener más espacio, más pausas, más momentos donde ya no hay tanto ruido, y en esos espacios, lo que antes era difuso empieza a tomar forma. Empiezas a ver conexiones, a entender cosas que antes no tenían sentido, a notar patrones y sobre todo a recordar, pero no recordar como antes, no como una historia que cuentas, sino como algo que se siente distinto, más cercano, más presente, más claro. Y ahí su voz vuelve no como un eco lejano, sino como algo que ahora sí puedo escuchar. No porque haya cambiado lo que dijo, sino porque cambió la forma en la que estoy. Y eso es lo que más cuesta aceptar, que muchas veces no es la otra persona la que no se explica bien, es uno que no está en el lugar adecuado para entender y ese lugar no se alcanza con el tiempo, se alcanza con atención,
con presencia, con una disposición que yo no tenía en ese momento, porque estaba ocupado, porque estaba convencido, porque creía que ya sabía y ahora ya no estoy tan seguro de nada. Y eso, curiosamente, me hace escuchar mejor, porque ya no necesito tener razón. No. Preciso responder rápido. No necesito cerrar cada conversación. Puedo quedarme, puedo no entender del todo. Puedo dejar que algo siga dando vueltas. Y en ese espacio pasan cosas que antes no pasaban. Aparecen matices en detalles, en sentidos que no son inmediatos. Y eso cambia la forma en la que uno vive. No la hace más perfecta, pero la hace más consciente, más lenta, más presente y tal vez más real. Si pudiera volver atrás, ¿no cambiaría todo? No intentaría rehacer mi vida. Pero si haría algo distinto, me detendría un poco más. Escucharía un poco más. No respondería tan rápido. No asumiría que ya entendí. Le daría más espacio a esas frases simples que ahora sé que no eran simples, pero no se puede volver. Y eso no es algo que uno aprende de golpe. Se aprende poco a poco con el tiempo, con la experiencia, con esa claridad que llega cuando ya no hay prisa. Y entonces uno empieza a vivir de otra manera. No mejor, no peor. Solo distinta, con más atención, con más pausa, con más cuidado. En esos momentos que antes parecían pequeños, porque ahora sé que no lo eran. Y aunque no puedo cambiar lo que pasó, puedo cambiar la forma en la que estoy ahora. Puedo escuchar, de verdad, aunque ya no sea Elaine. Y tal vez eso es lo único que queda. No una solución, no una forma de compensar, sino una manera distinta de seguir. Con esa voz, que ahora sí tiene espacio y que ya no dice cosas nuevas. Dice lo mismo pero ahora sí la escucho. Y hay algo más que aparece con el tiempo. Algo que no esperaban. Empiezas a notar que no solo no escuchaste, sino que repites la forma de hablar. Repites los silencios. Repites incluso esa manera de decir poco, esperando que el otro entienda. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más claro, porque empiezas a verte desde afuera, a notar que, sin darte cuenta, estás en el lugar en el que él estaba, diciendo cosas simples, en momentos tranquilos, sin imponer, sin insistir. Y del otro lado, alguien que escucha, pero no del todo. Alguien que asiente, en que responde rápido, que sigue en ese espejo. ¿Entiendes algo que antes no tenía forma? No es que él no supiera explicarse, es que sabía que no hacía falta decir más, porque el problema nunca es la cantidad de palabras. Es el momento en el que se escuchan, y ese momento no se puede forzar, no se puede anticipar, no se puede imponer, solo aparece. Cuando alguien está listo, y yo no estaba listo durante muchos años. Y eso no es algo que se corrige, es algo que se reconoce. Y ese reconocimiento cambia la forma en la que miras a los demás. Empiezas a tener más paciencia, más cuidado, más respeto por los tiempos de otros, porque entiendes que hay cosas que no se pueden enseñar, solo se pueden mostrar y esperar como él hizo, sin presión, sin urgencia, sin necesidad de ser comprendido en el momento. Ahora entiendo que muchas de sus frases no eran para ese instante, eran para más adelante, para cuando algo en mí cambiara, para cuando el ruido bajara, para cuando finalmente hubiera espacio. Y ese espacio llegó pero él ya no estaba. Y eso es lo que no se puede acomodar, porque no hay forma de cerrar esa distancia. No hay forma de volver a ese momento y decir, ahora sí, eso no existe. Y aceptar eso lleva tiempo, no porque uno no lo entienda, sino porque lo siente, y sentirlo es distinto, es más lento, más profundo, más constante. Hay días en los que no pienso en esto. La vida sigue, las cosas pasan. Hay momentos buenos, momentos simples, momentos normales, pero hay otros
en los que aparece sin aviso, en una conversación, en una pausa, en una frase de alguien más, y de repente todo vuelve no como antes, no como recuerdo distante, sino como algo presente, como una especie de eco que no se apaga, y en esos momentos hay una pregunta que siempre aparece, no para cambiar nada, sino para mirar lo que todavía está. ¿Qué estoy dejando pasar ahora? Porque si algo entendí, es que esto no es solo sobre el pasado, no es solo sobre el es sobre una forma de estar que puede repetirse. Si uno no la vi, porque es fácil pensar que ya aprendiste, que ahora sí vas a escuchar, que ahora sí vas a estar presente. Pero la vida vuelve a llenarse, vuelve a ocupar espacio, vuelve a traer prisa, y sin darte cuenta, puedes volver al mismo lugar, escuchando, pero sin detenerte, oyendo, pero sin abrir espacio. Y eso es lo que intento evitar ahora. No siempre lo logro, no siempre me doy cuenta a tiempo, pero hay algo distinto. Hay una atención que antes no estaba en una pausa, que antes no existía. Una forma de escuchar que ya no es automática. Y en esa diferencia hay algo valioso, no como una corrección del pasado, sino como una forma de no repetirlo igual, porque al final no se trata de entender todo. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no dejar pasar lo que en el momento parece pequeño, porque muchas veces ahí está todo. Mi padre no dejó grandes discursos, no dejó explicaciones complejas, dejó momentos, frases breves, silencios compartidos y una forma de estar, una forma tranquila, sin apuro, sin necesidad de llenar cada espacio. Y ahora entiendo eso de otra manera. No como algo simple, sino como algo profundo, algo que en su momento parecía insuficiente, pero que en realidad era todo lo que hacía falta, y tal vez eso es lo que más cuesta aceptar, que lo importante ya estaba ahí, que no faltaba nada, que lo único que faltó fue mi forma de estar, mi forma de escuchar, a mi disposición a detenerme, y eso no se puede cambiar, pero sí se puede ver, y al verlo, algo se acomoda, no, completamente no, de forma perfecta, pero lo suficiente como para que esa claridad no se pierda otra vez, porque ahora sé que no se trata de esperar el momento perfecto, ni de buscar las palabras exactas. Se trata de algo más simple, más difícil, pero más real, estar en escuchar, en dejar que algo permanezca un poco más, aunque no se entienda de inmediato, aunque incomode, aunque no encaje, porque tal vez eso es lo único que realmente tenemos, no el tiempo, no las certezas, sino esos momentos breves, donde algo importante pasa sin anunciarse. Y depende de uno, no dejarlos pasar. Si llegaste hasta aquí, tal vez algo de todo esto también te hizo detenerte un momento. Tal vez te hizo pensar en alguien, en alguna conversación, en alguna frase que escuchaste sin darle demasiado espacio. Si es así, puedes suscribirte al canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces están ahí y solo entendemos cuando ya pasó el tiempo.